Si se escucha bien, Teresa. Sí, perfecto, se escucha bien. Perfecto. No, lo digo porque estoy teniendo algunos problemitas con la conexión, así que si por ahí se corta, enseguida me vuelvo a conectar desde el móvil, así que pido disculpas de antemano. Quiero agradecer sinceramente la invitación que nos han hecho llegar. Para nosotros, en nombre de la Universidad de Buenos Aires y además del Centro de Excelencia Jean Monnet, es un verdadero placer hoy estar aquí. El Centro de Excelencia del cual formo parte trabaja temas de integración regional y derechos humanos, la confluencia justamente entre estos dos temas, la convergencia, los puntos de encuentro que se dan, desde una perspectiva comparada. La idea es, si bien uno viene del derecho constitucional, del derecho de la integración, es compartir y abordar las temáticas de la integración regional y los derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinaria. Por eso es el interés de participar de este tipo de eventos. El tema que elegí hoy es un poco también en relación a lo que decía el profesor Alejandro Chanona anteriormente cuando lo escuchaba en el debate del panel anterior, es o está fundamentado básicamente en una inquietud que se plantea en el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué nos aporta Europa? Y algo que se dijo también en los paneles de ayer en reiteradas oportunidades. Nosotros, como latinoamericanos, tenemos situaciones a trabajar, tenemos una realidad particular, y enfocarnos en el estudio de la Unión Europea muchas veces nos ha llevado a ser flanco de críticas. No pocas. Ahora bien, cuando esto sucede, nosotros decimos, bueno, uno trata de estudiar la Unión Europea como aquel proceso de integración más avanzado, con sus falencias, con sus fortalezas, con sus debilidades, porque entendemos que los estados solos, individualmente considerados, no pueden dar respuesta a las múltiples necesidades que hoy se nos presentan, que solamente esto se puede abordar en un trabajo conjunto, como lo ha entendido la Unión Europea, y vaya que si les ha costado llegar a entenderlo, que pasaron por 2 guerras mundiales hasta entender que esa reconstrucción y esa garantía de respeto de los derechos humanos se hacía en conjunto. Nosotros en Latinoamérica todavía tenemos un largo camino que andar en esta materia, tenemos procesos de integración en marcha, pero sin lugar a dudas el proceso de integración de la Unión Europea es el más avanzado. Y cuando nosotros lo vemos o lo estudiamos simplemente para saber qué cosas se pueden traspolar, qué cosas se pueden copiar y qué cosas tenemos que tener alerta, tenemos que tener cuidado para no cometer esos errores. Entonces, desde esta perspectiva creo que en primer lugar se justifica el estudio no solamente interdisciplinario por la riqueza que implica, sino también el estudio comparado, como se dijo en el panel anterior, esa visión de comparar distintos sistemas se torna esencial. Particularmente a mí siempre me ha llamado la atención, o mi último tema de investigación es, bueno, a ver, los problemas que tienen los estados en América producto de la escasez de recursos, la corrupción, la falta de poder garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, a ver, ¿por dónde puede venir esta situación? Porque muchos de nuestros estados son ricos en recursos. Entonces, la parte de recursos económicos que suele ponerse como una de las cuestiones a tener en cuenta, si no es la única, suele no ser así. Y es ahí donde empecé a notar, bueno, a ver, ¿no será que el funcionamiento de nuestros estados está o tiene algo que ver?
Y ahí empecé a investigar qué es o cómo la Unión Europea, con la rica diversidad cultural, lingüística, económica, jurídica que ha tenido, ha logrado formar esta Unión Europea respetando esa diversidad. Y cuando hablo de respeto de diversidad, hablo también de ese respeto al apego de la norma. Y sin más, para entrar en tema, el abordaje de la administración pública como un derecho humano, el aporte que ha hecho la Unión Europea a la construcción de la unión de estas dos ideas, es decir, en el funcionamiento de la administración pública, en el funcionamiento del Estado. Ese funcionamiento del Estado que a nosotros nos han enseñado que se basa en la discrecionalidad del Estado en la administración de sus recursos, en el fijar qué es lo que entiende por bienestar general. No tiene o no se le pueden aplicar determinados parámetros que están reseñados en los sistemas de protección de los derechos humanos, no tiene un íntimo nexo con lo que es el respeto a la dignidad de la persona humana, al fortalecimiento de los sistemas democráticos y a la vigencia del Estado de Derecho, porque claro que sí, nosotros hablamos de que la administración pública existe, responde, encuentra su razón de ser en atender las necesidades de la asociación, de la sociedad en general. Se basa sobre esa estructura organizativa, sobre esas relaciones políticas, económicas, culturales que se dan en un Estado. La prosperidad económica, la cohesión social, el bienestar de las personas, están básicamente fundamentadas en el funcionamiento de la administración pública. Las instituciones en un Estado, el funcionamiento de ellas es esencial a la hora de establecer cuál es el grado de funcionamiento que va a tener ese Estado para ser una herramienta que le pueda brindar a las personas que lo habitan un espacio donde puedan encontrar ese bienestar general, esa satisfacción de sus necesidades. Las debilidades en el funcionamiento de las administraciones públicas puede suponer, puede significar obstáculos no solamente a la integración económica, a la ampliación de los mercados, al arribo de inversiones regionales, sino también al desarrollo humano. Y es a partir de ahí en donde nosotros vemos que en este mundo globalizado, caracterizado por estos cambios vertiginosos, el funcionamiento del Estado, de la administración, no puede mantenerse sin ningún tipo de ayornamiento. Se propone entonces un cambio de paradigma en la administración pública, en lo que se entiende como ese excesivo formalismo, la inflexibilidad de la actuación administrativa, el exceso de rigorismo, la observancia de la legalidad mal entendida, da paso o debiera dar paso, y es el gran aporte que hace la Unión Europea a través de su Tribunal de Justicia, ya vamos a ver, en un cambio de visión que nos lleva a entender que esta administración pública tiene que tener una íntima relación con las personas que son sujetos de ese funcionamiento. Este fenómeno que nosotros vemos que se ha ido plasmando fundamentalmente, en primer lugar, en los ordenamientos jurídicos supranacionales como el de la Unión Europea, habla de que los estados de la Unión Europea, como decía antes, con la diversidad que los caracteriza, respetando las individualidades de cada uno, para formar parte justamente de este orden jurídico supranacional, ha exigido a sus administraciones estatales una actuación racional, eficiente, transparente, sujeto a la ley,
para poder así comenzar con lo primero que comenzaron, el libre tránsito de bienes y servicios, y a partir de ahí llegar a la integración regional. A partir de ahí es que se dio la transformación del funcionamiento de la administración pública, en donde nosotros los ciudadanos dejamos de ser simples destinatarios del accionar de esa administración para pasar a ser un actor que colabora y participa en el funcionamiento de la misma. La definición, como decía antes, de lo que se entiende por interés público ya dejó de ser una competencia exclusiva del Estado y pasó a ser un marco referencial compartido. Es ahí donde surge este nuevo concepto del derecho a la buena administración como la idea de racionalizar el ejercicio del poder del Estado, evitando sus abusos, inspirado, por supuesto, porque no es nada nuevo, en los postulados del Mayo francés, de la igualdad, la libertad, la fraternidad, pero que tiende a entender básicamente que los ciudadanos ya no son sujetos inertes que reciben únicamente los bienes y servicios que el Estado le da, sino que se convierten en actores principales de las políticas públicas que éste lleva adelante. Y como tal, pasan a ser el centro de esta administración pública que tiene que ser abierta y que tiene que ser básicamente democrática. Toda esta nueva visión es la que rápidamente el defensor del pueblo europeo en el año 1997 entendió y plasmó en sus discursos y en sus primeros documentos, definiendo por contrasentido, definiendo qué era lo que se entendía como una mala administración pública, cómo esto se sustentaba básicamente en una traba para el funcionamiento de la Unión Europea, y todo esto fue receptado, por supuesto, por el Parlamento Europeo y posteriormente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos los que estamos acá sabemos que gran parte, o por lo menos yo que me considero una fan del Tribunal de Justicia, porque todo lo que en los tratados fundacionales o en los distintos instrumentos no se pudo plasmar en la Unión Europea, ha quedado en manos del Tribunal de Justicia para ser dicho. Este Tribunal de Justicia ha establecido que el derecho a la buena administración es un estándar de comportamiento de los estados, se plasma en la Carta de Derechos Fundamentales en el artículo 41, que da puntapié a establecer algo que nosotros no lo tenemos en el continente americano, y es este artículo 41 que establece que toda persona tiene derecho a ser oída antes de que se tome una decisión que le afecte desfavorablemente, que tiene acceso al expediente que se tramita, que tiene derecho a que la administración pública motive sus decisiones, cuestión que comparte un cambio de paradigma sustancial, porque gran parte de lo que se basaba el derecho administrativo era en la discrecionalidad del funcionamiento de la administración pública. La administración pública decía y decidía y no tenía por qué dar explicaciones de por qué lo hacía, salvo ajustarse a derecho. Y también el hecho de poder tramitar los procedimientos en la lengua oficial como un acceso claro a la justicia. Perdón, doctora, 5 minutos para concluir, por favor. Sí. Lo tengo claro, vi el chat. Estos principios que están plasmados en el artículo 41 de la Carta fueron tomados de la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, rápidamente en estos 4 minutos que me quedan, a nivel americano, ¿tenemos algo parecido? No. ¿Es fundamental? Sí, es fundamental, porque nosotros tenemos graves problemas en cuanto al funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Y la administración de esta pandemia lo ha puesto de manifiesto una vez más. Nosotros no tenemos instrumentos que lo traten de manera directa, tenemos sí
herramientas a las cuales la Corte Interamericana ha echado mano para tratar el tema, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Carta Democrática Interamericana, el Protocolo de San Salvador, pero todos hablan sobre la necesidad del fortalecimiento de los sistemas democráticos, de las instituciones, pero no el funcionamiento del Estado en general. Sin embargo, basándose en estos instrumentos y tomando como referencia no solamente la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también han tenido una relación, un correlato con las sentencias de Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de tribunales constitucionales de los Estados miembros, ha hecho que la Corte Interamericana haya trabajado el tema, lo haya abordado en diferentes sentencias. Todas las sentencias las tengo, después las puedo acercar un paper que trabaja más el desarrollo jurisprudencial, pero entendiendo que es un centro interdisciplinario, me pareció que ahondar en sentencias no iba a ser de interés de quienes hoy por hoy comparten este espacio. Lo ha trabajado desde otra perspectiva. Lo ha trabajado simplemente como baluarte de lo que se entiende como procedimiento administrativo debido, como garantía del debido proceso, basado en el artículo 8, básicamente, donde establece qué garantías se deben respetar a la hora de llevar adelante un proceso, y lo traslada a lo que es un proceso administrativo simplemente, dejando de lado toda esa amplitud que le da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo también de Derechos Humanos, y que ha sido plasmado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hoy integra el acervo normativo del cual los Estados partes son vigentes. Me parece, para cerrar, que este tema es fundamental para quienes estamos de este lado del océano, porque el derecho a la buena administración constituye una herramienta de política de Estado inestimable para gestionar correctamente los intereses públicos, buscando de alguna manera desactivar prácticas relacionadas con la corrupción, optimizando los recursos económicos, los recursos humanos, y basándose fundamentalmente en principios como la rendición de cuenta, el control, la transparencia y la participación ciudadana como elementos fundamentales que construyen una verdadera sociedad democrática, que es lo que en estos países estamos necesitando, y es por eso que me interesó mucho ver cómo la Unión Europea nos podía aportar esta visión que puede contribuir a entender y a fortalecer nuestros sistemas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por su participación.